Hola, bienvenidos a la segunda temporada de un podcast de animación. Estamos de vuelta y yo soy Ivin Notoy. Yo soy Marín Boboy. Y yo soy Paminga Queen. Y estamos muy contentos aquí de vuelta para hablar de Lilo y Stitch. Esto es un Así podcast de es. animación. Bienvenidos y gracias por sintonizar la segunda temporada donde venimos recargados y con más equipo de trabajo para que nos escuchen mejor que antes. Sí, Así incluimos es. un nuevo micrófono con Marín Boboy y una De entrada cámara ya lo con podemos ver, Paminga Queen. Sí, ya lo podemos que ver, mucha ya gente era está. lo que nos decía que no se veía. Pues ahí Oli. está. Pueden ver su hermosa cara. Sí. Y bueno, justamente vamos a hablar de Lilo y Stitch, que es una película que está siendo muy comentada, sobre todo por el remake, de los famosísimos remakes de Disney, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito también de la película original que salió en 2002, animada en 2D, y un poquito de su historia. De inicio, pues para arrancar esta película de Lilo y Stitch de 2002, fue generada o dirigida más bien por Chris Sanders y Dane DeBlois. Y justamente estaba viendo que Chris Sanders había hecho originalmente como un cuento ilustrado de Lilo y Stitch y lo tenía como ahí en un cajón abandonado. Y más adelante, él estaba trabajando como storyboard artist en Disney en los 80s, 90s y se dio la oportunidad de un proyecto nuevo de película que justamente estamos hablando de la era experimental de Disney, que es esta época donde termina el Renacimiento, que es cuando Jeffrey Katzenberg sale de Disney y empiezan las películas más experimentales tipo Las locuras del emperador, esta misma de Lilo y Stitch, Meet de Robinsons y así, ¿no? Y Lilo y Stitch es una de las películas que pues que más popularidad tuvieron, considero yo, de ese gremio de películas en cuestión de marketing y de asistencia al cine. ¿Ustedes qué consideran que haya sido como este factor en general de todas las otras películas experimentales con Lilo y Stitch que haya llamado tanto la atención? Yo creo que algo súper importante fue justamente el marketing. No sé si recuerdan que por esas fechas salían comerciales de la película que era Stitch irrumpiendo en escenas de otras películas de Disney, ¿no? La clásica de La Bella y la Bestia, donde estaban La Bella y la Bestia bailando en ese momento como en el salón ese gigantesco y de pronto salía Stitch en el techo y caía y rompía cosas. Lo mismo con la de Aladdin. Y había otra, no me acuerdo cuál era la tercera, En pero había varias. Aladdin se llevaba a Jasmine, Sí, llevaba Yasmín. llegaban en Ajá, llegaba una... en su nave, ¿no? Ajá, Yo no recuerdo nada de eso. sí, y en La Sirenita salía surfeando la ola, que era cuando la sirenita salía así en la piedra y la revolcaba toda. Ah, Sí, fue buen marketing el que le metieron. ¿eso Sí. salía que en la televisión o en películas, en los comerciales de los Yo lo veía en el cine, cassettes? que ibas a En ver el una cine. película animada y de Ah, pronto salía el comercial de Lilo y Stitch y te ajá. mostraban eso justamente. Sí, yo no recuerdo no haberlo visto. No. Seguramente en la tele salía también. Ujú. Sí, Sí. y creo que eso llamó la atención mucho, ¿no? Sobre este personaje nuevo, que también era poco usual a lo que Disney solía manejar en general. Así es. Que está chistoso porque cuando yo veía esos comerciales pensaba que literalmente la película se iba a tratar de Stitch irrumpiendo en todas las películas anteriores de Disney Como una y no fue especie de así. Deadpool. Ajá, ándale, algo Ah, así. Sí, pero no fue así, como todos sabemos. Eso me Fue- llegó a pasar con la película de Avatar, la de los monos azules. Cuando salió ujú. el primer teaser, yo pensé que iba a ser como un documental de un mundo ajeno. mm, Ajá, porque ya. parecía con todas las exploraciones que hacían. Y eso deja ver que muchas veces luego los teasers o los trailers dan un mensaje equivocado de lo que viene siendo la película, ¿no? Sí, Lo cual a sí, veces puede definitivamente. ser bueno porque no sabes qué esperar de la película, pero por otro lado puede ser traicionero porque entonces puedes perder el interés del público, ¿no? Ujú, justo. Sí, es. Y sí. Sí. Y bueno, regresando a la proyección original, estaba Ujú. revisando justamente que el costo de esta película fue de $80 millones, el costo de producción. Y estamos hablando de una época donde en general las otras películas de Disney habían costado cerca de 150, 160. Entonces estamos hablando de la mitad
del presupuesto que acostumbraba Disney a manejar, Ujú. justamente porque estaban atravesando un momento crítico en el estudio de animación. Que es curioso que a lo largo de la historia de Disney como estudio de animación han estado cerca de cerrar en más de una ocasión. Y hay una película que como que rescata la situación en su momento. Cuando estábamos hablando, cuando Disney seguía vivo, estaba a punto de cerrar el estudio y fue 101 Dálmatas quien salvó a la película. ¿En serio siento un Justo. dálmatas? Sí, Wow, no porque lo hubiera esperado. implementaron un proceso que se llama serigrafía, que Ah, recortó un buen de puestos de trabajo. Y así fue Desde como, entonces. ajá, sí, no, desde entonces la tecnología ha ido quitando muchas personas de su puesto. Que la serigrafía era básicamente escanear las cosas en vez de entintar y colorear. Solamente ujú, escaneaban y ya se saltaban ahí el proceso de entintado. Entonces ahí todo un ujú. departamento desaparece, se ahorran mucho dinero con eso y también acelera el proceso de producción. Y eso les permitió poder finalizar la película y también tener como ganancias y mantenerse vivos. Entonces, no estoy diciendo que Lilo y Stitch sea el caso, pero de las películas de la época experimental, sí fue de las que mejor le fue. Y creo que eso, eh, creo que lo comentábamos el otro día sobre la venta de productos de Lilo y Stitch, ¿no? Que Ujú. hasta Sí. decíamos que se tardaron mucho en hacer el remake de Lilo y Stitch porque la cantidad de productos que se venden a la fecha, de llaveritos, peluches, vajillas, no manches, la gente consume a Stitch de una manera insana. Sí, hasta yo tengo una sudadera de Lilo y Stitch que podría haber usado, pero está haciendo mucho calor, entonces no. Pero, Hay que hacer sacrificios a veces, Pam. por Sí. el podcast, ¿no? Sí. Y justo estaba viendo que después de la película hubo como una serie de series animadas, películas que salieron directo a DVD, que honestamente yo no recuerdo haber visto nunca. Mm, La serie de Lilo y Stitch sí salía en Disney Channel, donde cada sí, episodio era un diferente, un Stitch diferente, ¿no? eran Esa como Ah, la sí llegué a lo ver. recuerdo, que tenían que recuperar a todos los experimentos, ¿no? Porque todos estaban en la Tierra por algún motivo. Eh, No recuerdo bien la historia, pero había un Stitch amarillo y que nadaba, un Stitch rosa y que tenía un poder de algún tipo y así, eran como sí, 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 cada varias uno zonas tenía de un Stitch. poder, pero venían como en unas especies de bolitas. Casi, casi, o a lo mejor ya estoy confundiendo memorias, pero a lo mejor era como los Gremlins, de que les echabas agua, la bolita salía y salía un nuevo Stitch. Y entonces, como ya los aliens estos, el de los cuatro ojos y el otro verde, pues ya vivían ahí en la Tierra, pues su misión en esta serie era la de recuperar a todos estos experimentos que estaban sueltos antes Ya. de crear un caos mayor. ya. Sí, como que no Sí. tuvo mucho eco, ¿no? No, parece ser que no, no vendió bien. Pero la película No. original sí. Y pues eso nos lleva a justamente este fin de semana, que no sé si alguien tuvo la oportunidad de ir durante el fin de semana del estreno, pero no manches, los cines estaban abarrotados increíblemente. Vi que tuvo un buen comienzo, que juntaron creo que de manera local como 14 millones Órale. de entrada. Ajá. Sí, sí, sí. Y era bien loco porque pues veías personas disfrazadas con su mameluco de Stitch, con su peluche, Mm. con sus orejitas, niños emocionados de ir a ver a Stitch, que pues realmente si hablamos de la brecha generacional, pues no es un personaje que les haya tocado, pero que muy seguramente heredaron el gusto de sus papás, ¿no? De verlo Pero también como... tiene como mucho appeal, ¿no? Porque Ujú. pues es una criaturita, es un alien que está haciendo desmadre y pues a los niños les gusta hacer desmadre, no sé, estoy Sí. suponiendo. Sí, justo. Y también creo que es una de las razones por las cuales la original fue tan exitosa, es que es una historia con la que se puede relacionar mucha gente, ¿no? Al final del día es como un bond, como un vínculo entre un niño y su primera mascota, ¿no? Entonces, Ujú. por eso en su momento, pues muchos niños la vieron y se sintieron identificados y pues al final del día es una historia que trascienden el tiempo porque la circunstancia sigue siendo esa, ¿no? Cualquier niño de cualquier tiempo puede identificarse con eso.
Pero Sí. también estamos hablando de los papás, porque tiene un mensaje muy fuerte hacia los adultos. O sea, creo que la situación en la que se está desarrollando Stitch, pues es muy fuerte, ¿no? Porque estás hablando de dos hermanas que se quedan huérfanas y que la mayor, que yo imagino que andará en unos 18, 19 años, está buscando sacar a su hermanita de 6 años. O sea, Ujú, y que pues está tratando de tomar la responsabilidad de, pues ahora sí que de sus papás. ujú. Y creo que toda la situación en la que uno la ve, en la que está batallando para encontrar trabajo, en la que está tratando de estar con Lilo a tiempo para, pues para ver qué está pasando, ¿no? Porque está siendo tan conflictiva, que digo, se muestra tanto en la película que se hizo animada en el 2002 y en esta reciente, pues estás viendo a una persona real batallando con problemas que a cualquier papá le puede pasar, ¿no? Y sobre todo personas que a lo mejor son padres o madres solteras en este momento. Sí, sí, Sí. sí, tiene un contexto bien fuerte realmente. Y cómo es Sí, que Lilo como tal, y lo insisten mucho, ¿no? Que dice, soy una mala persona. Y es como, no, no eres una mala persona, simplemente eres una persona que a veces hace cosas malas, pero no es que seas una mala persona. Y reincide con Stitch, en ese sentido también en un momento que Stitch también dice, oh, Stitch es malo. Dice, no, Stitch no es malo. Stitch a veces hace cosas malas, pero no es malo. Y eso también genera ese desarrollo de personaje de Stitch, que cuando lo presentan desde un inicio te dicen que es un arma indestructible, salvaje, destructiva, bla, 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 y que está hecho para el caos, ¿no? Entonces Stitch con esa premisa es que llega a la Tierra y piensa que su única función justamente es generar caos. Y cuando se topa con Lilo y con Annie, y empieza a tener como este desarrollo y esta idea de lo que es una familia, ya es cuando empieza a cambiar un poco, ¿no? Y eso en la versión animada hay una secuencia bien bonita que es cuando agarra el libro del patito feo. Justo. mm, Y eso en la live action no existe. Así es. Y ¿por siento qué lo que habrán es, quitado? quién sabe, pero siento que sí le quita un momento bien importante a la película para Stitch. Sí, totalmente, porque al final del día la historia, o más bien como el objetivo tanto de Lilo como de Stitch, es el encontrar un lugar a donde pertenecen, ¿no? Ujú, Stitch por el lado de, como dice Mario, pues darse cuenta quién es y encontrar un lugar donde es aceptado, y Lilo también que no encaja en su mundo, que sus compañeritas son muy diferentes a ella, etcétera, encuentra en Stitch pues ese compañero que por lo mismo que son como, ¿cómo se puede decir? Como diferentes, pues se logran conectar y logran proyectarse el uno en el otro, ¿no? ujú. Sí. Sí. Digo, si ya entramos de lleno, pues podemos empezar a ver las diferencias, ¿no? Que hay entre estas dos, entre la animada y la, ahora sí, reciente, que también no puedo decir que no es animada, porque bien, o sea, pues todo Es muy Stitch animada. es muy animada, es súper animada, eh, y pues donde, no sé, podemos empezar a comparar un poco cuáles fueron los cambios que hubo en la historia, ¿no? O sea, para Sí. empezar, que me quitaron al general, el Agantu. a Gantu, ¿por qué quitaron a Gantu? ¿Y por qué Sí. hicieron al de los 4 ojos el malo? ¿Cómo se llama el de los 4 ojos? El doctor. Algo. Ay, Jomba. 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 Jumba. Ey, Jomba. Y el Sí. otro es Pickly, ¿no? Ajá. Así es. Ajá, o Sí, sea, sí está bueno, bien raro. uno No, no, perdón, no, 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 adelante. no, no, adelante, adelante, perdóname. No, justo iba a decir que sí es una decisión muy curiosa porque pues al final del día Gantu, el general malvado, pues cumple como una función muy importante, ¿no? Al final del día pues es el que persigue a Stitch durante todo el proceso. Es auténticamente pues un antagonista en el sentido de que pues es como este general que busca preservar el orden universal. Y es un personaje muy diferente a Jomba, que es el científico que inventó a Stitch, ¿no? Él no tendría ninguna razón por la cual, pues, buscar exterminarlo. Sin embargo, pues se ve obligado como a cumplir ese rol por la ausencia de Gantu, ¿no? Ujú. Y, y tampoco creo que sea una decisión que hayan tomado para ahorrarse CGI, porque el resto de la película está plagada de 20,000 aliencitos, ¿no? Sobre todo al principio, que
que no, que más fácilmente podían haber eliminado de la historia sin implicaciones, ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho la secuencia inicial, justamente cuando están en la nave y en este Ah, planeta. sí. No manches, el nivel de detalle que le pusieron a toda esa parte en 3D está súper bien hecho. Me gustó Aparte muchísimo. respetaron muchísimo lo que hubo en la animada. O sea, si Ujú. tú comparas la secuencia inicial con esta, o sea, pusieron al robotcito que vomita Ajá. tuercas, pusieron a ese otro alien que tiene como una pecera y creo que en algún momento cuando Stitch dice algo, no sé qué Ah, sí, dice, saca la tinta. vomitan todo el mundo, ajá, saca la Ajá. tinta. Y son cosas que preservaron de la 2D, a excepción pues por el Capitán Gantu y que agregaron un ajolote como alien ahí. En Cierto. la reciente. El ajolote que quiere destruir todo, ¿verdad? Ajá, el ajolote que es como, no sé, un secundario, terciario, principal. Le dieron su protagonismo. Sí. Y está raro porque el general Gantu, y voy a decir algo medio extraño, pero creo que es un gran hear me out, ¿no? Que no sé si ubican ese concepto del hear me out, Mm, que podría no. ser como un personaje que personas tengan un crush en él. Sí, está raro eso, pero sí he escuchado. Sí. Ajá. Y pudieron haberlo usado como bait de marketing también, 100%. Sí, Pero pero a ¿no crees mí, que a lo mejor justamente fue como toda esta agenda de Disney de quitar a los villanos, ¿no? O sea, porque en las películas clásicas, pues siempre teníamos como un villano súper reconocido que era 100% malo, y de un tiempo para acá Disney viene como eliminando ese personaje, ¿no? Entonces a lo mejor lo que quisieron hacer es renovar esta película, quitando ese elemento, ¿no? Y buscando que no hubiera un villano malo, malo per se, sino que fueran más bien como que las circunstancias y otras cosas las que se interpusieran. Pues sí, puede más o ser. menos, porque, ¿sabes? En la que es animada 2D, Jumbo, ¿Gantu? ¿Yomba? Jumba, no, 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 el de los cuatro ojos, el científico. Este, en la animada, él es un malo que, o sea, su propósito inicial es de que no le destruyan su laboratorio y el Mm, arreglo al que llega con la alien, no sé, superior o esto, es de que para evitar que destruyan su laboratorio, es de que recupere o extermine este experimento, ¿no? Pero, o sea, durante todo su momento en la Tierra, él lo único que está haciendo en esta animada es observar a Stitch y ver cómo su creación empezó a salirse del propósito que él le había dado, ¿no? Porque él mm, decía, pero ¿por qué está reaccionando de esa manera? ¿Por qué está regresando así con la niña? Porque, o sea, mm, porque desde un inicio le estaba diciendo, Stitch va a hacer esto por esto porque yo lo programé así. mm, Pero cuando empieza a ver que empieza a ser como cosas que se salen de su programación, es cuando empieza como a asombrarse. Y una vez de que la alien líder lo despide, le dice, no, ya están fuera, voy yo mismo por Stitch, ¿no? Pues él dice, bueno, entonces ya lo voy a hacer a mi manera. Y sí, hacen todo a la destrucción de la casa y así, logra capturar a Stitch, pero también al mismo tiempo decide ayudarlo porque es su creación. ujú. Y entonces ahí cambia su rol y ya no es un malo malo, sino que es un malo que a través de la película empiezas a ver cómo se maravilla con lo que él creó. Sí, y Claro. creo que ese es un punto bien importante y que faltó en esta película de acción viva, porque justo ese cambio de Stitch en la de acción viva no es tan notorio, ¿no? No es tan evidente. Ah, que si tienes este personaje que constantemente está diciendo, sí, va a hacer esto porque yo lo creé y esa es su naturaleza, y que Stitch reacciona diferente ante esa, pues sí, esa apuesta, te empieza a hacer ese choque del cambio del personaje, y en la live action eso no sucede. Simplemente vas viendo cómo Stitch sigue conviviendo con su familia, que obviamente pues tiene ahí ese arco, pero no es tan marcado como en la animada, ¿no? Así es. Sí, es que en la animada es justamente. Ah, creo que es cuando Nani pierde su trabajo y Stitch Mm, se da cuenta que está rompiendo una familia porque justo se tienen que llevar al hilo, que se da cuenta que realmente la regó, y es ese momento en donde él justamente tiene como este salto a decir, ¿sabes qué?
realmente dañé a alguien, ¿no? Entonces ahí es como que empieza a cobrar cierta conciencia y pues decide que quiere cambiar. Creo que es en la de Acción Viva cuando salen a surfear, ¿no? De que justo Nani no encuentra un trabajo y, Ujú. y pues deciden ir a surfear, está con su amigo, su vecino, y pues ya empiezan a pasar un momento padre. Stitch empieza como a ver de que el agua no es tan mala como se la pintaban y y entonces, bueno, ya sacan toda esta secuencia donde están surfeando así, hasta que pasa el incidente donde pues a él le da miedo el agua y empieza a ahogar a esta Lilo. Y Ah, entonces esta sí. Nani lo empuja porque, Ujú. pues, porque no quiere ahogar a Lilo, y pues pasa toda esta emergencia, ¿no? Y es cuando Stitch como que Se se encuentra agüita. ante una situación, porque creo que ya se van a llevar a esta Lilo, ¿no? Porque se la llevan al hospital y entonces llega la del servicio social a decirle a Nani de que, pues no, o sea, pasó esto, me lo tengo que Ujú. llevar. En la animada, Lilo en el agua se hace súper pesado, o eso nomás lo metieron en la... No, 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 ¿verdad? no, es- es extras. Sí, Ajá. eso, porque ahí les falló durísimo, que justamente en esa secuencia del surf, este David, creo que se llama el chavo, saca a Ajá. Stitch como si nada del agua. O sea, lo carga como si fuera un peluche o un perrito nomás. Y ya Ajá. es hasta la última secuencia cuando dicen, ah, sí es cierto, es pesado. Y se hace pesado mágicamente. Y su densidad, o sea, porque al inicio, ¿no? De Acción Viva, dice Ajá, lo menciona la la alien, marciana ¿no? esta. Ajá, Ajá. De que su densidad aumenta con el agua. Qué bueno que va a ese planeta que está lleno de agua. Y de repente ven ajá, que llega a una isla y dice, oh, no, no puede ser, no puede ajá. ser. Sí, Y pero justo en la secuencia del surf, cuando se cae por primera vez, ahí lo sacan como si no pesara. Sí, lo que pasa es que en la original eh, Stitch no se cae al agua solo, sino que Jumba, no, sí, Jumba, sí. que es el científico, sale del agua y lo atrapa y lo jala, entonces lo Mm, empieza a hundir y Stitch para salvarse se agarra del hilo y entonces empieza a hundir al hilo también. mm, Pero en la original Jumba no aparece, bueno, sí aparece, pero haciendo tonterías en una moto de agua, pero no tiene nada que ver con el hecho de que Stitch esté ahogando al hilo. Entonces, por mm. eso, por eso como que funciona mejor en la original y tuvieron que inventarse a lo mejor este efecto de que Stitch se hunde para Sí. compensar por ese momento o algo así. Pero también en la original, el trabajador social, que desde el principio es Cobra Bubbles, Mm, está presente en ese momento. Ujú. Y justamente como él no ve a Jumba, ve a Stitch hundiendo al hilo y ve todo el caos que está pasando, en ese momento es cuando decide que el hilo no está a salvo siendo cuidada mm, por Nani. Entonces es ahí donde decide separarlas. mm. Pero en la nueva no está presente, sino Ajá. que eso pasa hasta después. No, y en la En el nueva hospital, es... ¿Perdón? en el hospital, que es Ajá. donde, que lo hacen como en una situación más realista. Debo decir que a mí no me molestó que pusieran a la del servicio social y que después agregaran a este agente de la CIA, porque en la animada, Cobra Bubbles, pues sí, simplemente es alguien que llegó a trabajar en Roosevelt y ahora está ahí en servicio social. Es como otro trabajo que encontró y pues hace su chamba y está en todos lados. Sí, o sea, es cómico, ¿no? De repente verlo por todos lados, pero, o sea, me gustó que en esta de Acción Viva, Cobra Bubbles llega porque le dan la noticia de que, o sea, parece ser que apareció vida alienígena aquí. Ujú, Entonces le dicen, tenemos que darte a ti un trabajo como para que te vayas encubierto y vayas a ver qué es lo que está pasando. ujú, Entonces ya lo meten como si fuera un senior de ujú. trabajo De trabajo. social. Ajá, para apoyar a esta mujer y pues por eso ya llega a la casa del hilo. O sea, me gustó más cómo Ujú, justificaron su entrada que en la ujú. animada. Sí, sí, ahí sí te doy ese punto. ¿Sabían que la trabajadora social es la voz original de Nani? Ah, sí. ¡Ay, en Ujú, serio! sí, No, sí. no sabía. Entonces ahí hicieron a ese cameo con ella. Ay, qué cool. Sí. Y también la voz de Stitch es el director, Chris Sander. En la No nueva. En sabía las eso. dos. Ah, Ajá, sí, sí, en las dos, en la órale. original Ah, y qué en chido. esta Oh, también. wow.
fue ahí a hacer ese show. Yo la nueva la tuve que ver en español porque no había en inglés. ¿Neta? Ah, no, acá sí la Sí. encontré en inglés. ¿Y cómo está en español? ¿Tiene partes tropicalizadas? No, está bastante neutral a lo que me acuerdo. Mm, Ujú. Mm, Sí, ya. sí, funciona bien. Creo que hablando de remakes de Disney, de todo lo que ha hecho, en lo personal siento que es el más decente de toda la ráfaga de remakes de Disney. es Sí, que concuerdo. no sé si, bueno, en algunos, en depende de qué película, pero no sé si puedo llamarla remake. Por ejemplo, en los casos de Maléfica o Es de que ya Los son 101 historias dálmatas o nuevas. así. Ajá, Ajá, son más como, no sé, un mundo alterno ajá, al universo de estas películas. Remakes, por ejemplo, es El Rey León ajá. o, pues sí, la Mulan, de, Aladdin, ajá, Blancanieves, Cenicienta. eh, ¿Cenicienta? ¿Hicieron una? fue con la que empezó toda la ola de remakes. No me acuerdo. Ajá, también como que no tuvo mucha relevancia. La Bella y la Okey, Bestia. ajá. Ah, Y, sí. y la neta, ninguna de esas en lo personal se me hizo como algo medianamente bueno, ¿no? Lo peor es que en taquilla, no manches, vendieron absurdamente lo que quisieron, porque pues el factor nostalgia y Claro. por todo este mercado de personas que luego lo animado no les interesa tanto o piensan que por ser adultos ya no tienen por qué ver cosas animadas, pero como es su historia de la infancia, pero ya con personas, Ujú. pues van a ir a verla, ¿no? Sí, a mí tampoco me pareció tan mal, creo que está bien contada y resulta Ujú. entretenida. Sí, Sí, es que es curioso porque es como que la que más se apega a la original, ¿no? Entonces, pareciera como una, ¿cómo se puede decir? Como una fórmula que esperemos que los ejecutivos de Disney se den cuenta de eso, que cuanto más se apeguen a la original, mejor es la película, ¿no? pero tampoco hacer un copy-paste, ¿no? O sea, creo que sí Como vale la How to Train pena. Your Dragon. Es que justo Bueno, hay que ver hay que qué ver tal esa. sale esa, Sí. que no me quiero Ajá. hacer expectativas, pero inconscientemente creo que sí me estoy haciendo expectativas. Porque justo en el tráiler como que sí todos los shots parece que están sacados directo de la animada, ¿no? Sí. Y lo que les decía el otro día, que es bien curioso, que Cómo entrenar a tu dragón también es de estos dos directores, de Chris Sanders y de Dean DeBlois, que son los Ujú. que dirigieron Lilo y Stitch. Y Ah, que sí. justamente mucho de Stitch está presente en Chimuelo, ¿no? Un poco El diseño. del diseño, ajá. Y también este elemento Mm, de que son dos personajes excluidos dentro de una sociedad que no encajan y cuando ellos se conocen hacen clic y entre los dos empiezan a mejorar y cambian alrededor de ellos al lugar donde están. O sea, esa ujú. fórmula es Stitch y es Dragon. Es Así es. básicamente la misma premisa. Aunque en el caso de Stitch, Lilo es la que cambia a Stitch, ¿no? En el caso de How to Train Your Dragon, no siento que Chimuelo cambie tal cual. Pero ambos se cambian a ambos, ¿no? Porque Ujú. también la llegada de Stitch, o sea, Stitch es el primer amigo de Lilo. Ah, Lilo bueno, era sí, una no, persona olvídalo. sin Ajá. amigos que no Ujú, se sentía capaz de hacer amigos o no se sentía capaz de formar una conexión Ajá. interpersonal valiosa y a partir de Stitch ya puede hacerla, ¿no? Entonces, de ujú. alguna Sí. manera, ambos se cambian mutuamente. Sí. Mm. Y pues ambas son muy Que bonitas. sí, Sí. que por cierto, Lilo, la niña que hizo la de Acción Viva, a mí me gustó mucho. Creo Ujú. que actuó súper bien, a ¿Se mi te punto de hace? vista. A mí Yo, sí, porque es una niña de 6 años. Digo, sí, la Lilo de la animada siempre va a ser mi favorita. O sea, el claro. apil que tiene, la forma en que la dibujaron, Ujú. su humor, su forma de reaccionar es, o sea, es único. Pero, o sea, para haber puesto una niña de 6 años, o sea, no se me hizo mal. Yo siento Ujú. que tiene sus momentos. Tiene momentos donde actúa terriblemente mal y momentos donde lo hace increíble. Creo que cerca del final, cuando... Ah, sí, cuando piensan que Stitch está muerto, que lo acaba de rescatar Nani porque llevaba bajo el agua quién sabe cuánto Ah, sí, sí, tiempo. sí. Ajá. Y se pone a llorar, lo hace muy bien. Es un gran Sí, momento. sí, yo Pero dije: luego "¿Qué le tiene... dieron a esta niña?". Sí,
Sí, pero luego tiene otros momentos cuando se tiene que sorprender y hace como, ¿sabes? Como que no se la compras, como que Stitch, no sé, se ve raro. O sea, yo lo sentí un poquito inconsistente, pero bueno, Ay, como ustedes dicen, al final del día, pues es una niña de 6 años, ¿no? O sea, no está ni siquiera empezando su carrera actoral y ya hizo cosas bastante increíbles. Entonces, Sí, ahí lo que me pasó a mí un poquito es que Lilo en 2D, sus reacciones impulsivas me gustan. Y sí. con la live action es como de, ay, una niña reaccionando así. Como que no digo, ay, qué tierna, está padre. A diferencia de ujú, Lilo, pero tiene que ver justo con el apil del diseño que dices, ¿no? Y de que Ujú, aparte en el 2D es como toda rechonchita y como con su naricita redonda y como la expresividad que le meten. Siento ujú. que ayuda mucho a eso. Que eso sí. dice, cuando mencionas lo de un momento, pues así fugaz del hilo en la 2D, me gusta mucho cuando llega con las otras niñas y al inicio, cuando van a Ujú, bailar y se empieza a pelear con la de los lentes, porque le dice, ah, eres bien rara, y agarra al hilo y se le lanza y le mete un putazo, o sea, pero ves cómo Ah, lo dibujaron de que sí sí. le mete el putazo en la cara. Me sí, hace sí. reír muchísimo porque se pone súper salvaje. Obviamente, pues en esta live action solo hicieron que la empujara, ¿no? Ajá. Y ya. Les faltó Pero ahí la sí, y violencia de que luego verdad. la muerde. Ah, sí, es cierto. Sí. Está bien chido esa Sí. parte. También yo Y, siento que... Ah, perdón, adelante. bueno. No, yo iba a decir que siento que también influye al hecho de que nos guste más la Lilo original, influye mucho el hecho de que le dan su tiempo, ¿no? O sea, como que se toman el tiempo de mostrarte sin prisa qué está haciendo, cuando está coloreando, cuando va a bailar, como todo su background, etcétera. Se siente como más pausado, como que las escenas respiran más, los shots respiran más, o Sí. sea, les dan un poquito más de tiempo y hay momentos donde no está haciendo nada, simplemente está existiendo Ujú. y eso como que nos permite conocerla un poquito más, como que sentirla y estar un momento presente con ella, ¿no? Ujú. Y en la nueva como que es todo en friega, o sea, como que la vemos y la vamos persiguiendo hacia la alberca del hotel y vemos que es traviesa y luego Ujú. corre hacia otro lado y como Ah, que la bueno, vamos sí. persiguiendo, pero nunca tenemos como estas pausas Ujú. para realmente, pues, estar en el momento, ¿no? Sí, Entonces igual eso como que apreciar y afecta mucho. empatizar con ella. Y justo me salió un video que habla de eso precisamente, que toda la primer mitad de la película, la edición es en chinga. O sea, Sí. cada shot te Mm, dura 3 segundos, máximo 4 segundos, y está cambia, 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 cambia. Y tal vez eso lo podemos acreditar a, pues, al consumo actual de las cosas, ¿no? mm. Tenemos a una audiencia mundial, global, que ya están acostumbradas al consumo y a los videos express con TikTok, con los Reels, con lo que sea. Y de inicio, tal vez para atrapar la atención de estas nuevas audiencias, que a la final Lilo y Stitch está dirigida para un público infantil. ¿Cómo obtienes la atención de este público infantil con ese cambio de edición tan veloz? Y una vez que ya los tienes juqueados, que tomó pues como la mitad de la película, entonces ahora sí ya empiezas como a tener planos un poco más que puedan respirar. Pero sí es desafortunado. O sea, es desafortunado que a fin de cubrir una tendencia del consumo express, se vea afectada la narrativa de la película, ¿no? Y no te permita conectar con el personaje como lo logró al inicio. Um, Pues sí, que justamente por eso se pierden como muchos de los momentos, digamos, donde hay como más profundidad de los personajes, ¿no? Al final del día, justamente como esta narrativa así rápida nos permite, como dices, captar la atención rápidamente, o sea, a lo mejor es algo que funcionaría muy bien en la secuencia del inicio donde está Stitch escapando de la nave y hay como que Mm, tantas cosas sucediendo. Sin embargo, hay momentos donde sí definitivamente vale la pena como que detenerse como decía, a conectar un poquito más con el personaje, ¿no? sí, yo Eh, lo noté sobre todo en la secuencia de baile del hilo. En la uh-huh, animada le dan una importancia bien grande a toda la secuencia de baile. Y aquí se sintió como si alguien en la audiencia estuviera grabando las bailar y ya. O sea, no sentí nada
de cinematografía, como que me estuviera contando algo, la relevancia de ese baile, a diferencia de la animada, donde sí la selección de encuadres y de tomas que hacen, sí le da una importancia y te hace sentir el pesar del hilo, ¿no? En ese momento de que no esté Nani viéndola. Pero sí le dan como su lugar a la relevancia de ese baile para Lilo. Y acá la live action es nomás como, ah, sí, están en el escenario bailando y una toma aquí, otra toma acá y ya. O sea, no hay algo fuerte narrativo ahí. Claro, así es. Sí, y también un poquito en la secuencia donde llega Nani a la casa, ¿no? Por primera vez, que está Lilo súper frustrada y triste por todo lo que sucedió y llega justamente el trabajador social. La original se enfoca mucho en tener estos encuadres y estos momentos donde Lilo está tirada en el piso, ¿no? Y está enojada y la vemos de nuevo en estos cuadros como súper largos y está poniendo la música y ya desde ahí te hacen como la conexión con Elvis Presley y sube el volumen y de nuevo y se toman su tiempo, ¿no? Y en la live action vemos un poquito como más, nos enfocamos más como en la desesperación de Nani y el cómo rodea toda la casa y encuentra y trata de buscar la manera, tal. También es una escena donde se nota como mucho como esa prisa. Sí, totalmente. Y hablando entonces ya de los cambios más evidentes entre la live action y la animada, ¿tú qué opinas de los disfraces de los aliens? De Jumba y de Ah, Hellboy. O sea, que en la animada pues se visten literal encima de sus cuerpos alien. Y el del ojo grande pues es como con estos elementos de mujer, ¿no? Su sombrero y su vestido y su bolso y así bien entrado, bien feliz. Y acá nomás es un tipo güerito menso. sí, sí, bueno, de entrada creo que el hecho de que sea 100% animada, específicamente en 2D, o sea, dibujos animados tal cual, te Ujú, permite muchas cosas, ¿no? Porque ya de entrada la audiencia está haciendo lo que en inglés se llama suspension of disbelief, que es ujú, decir, tú ya sabes que estás en un mundo ficticio y puedes tolerar como que ciertas diferencias o cierto grado de fantasía. Entonces, en ese ujú, sentido, como todos son personajes de caricatura, el hecho de que un alien, por el simple hecho de ponerse una peluca, ya otros personajes lo entiendan como un ser humano, hace un poquito más sentido cuando estamos viendo el dibujo animado. Sin embargo, eso no iba a funcionar en la live action. Por lo tanto, creo que es una decisión necesaria el hecho de que decidieran hacer como este disfraz más tecnológico donde los aliens, John by Plickly, tal cual usan, no me acuerdo qué dispositivo es, pero se cambian completamente, o sea, se proyectan como un humano y a partir de ahí es un actor de live action quien representa su papel. Entonces, esa decisión la veo bien y te digo, la veo necesaria. ujú, Respecto a mucha gente está en desacuerdo y está fundando la película porque Plickly originalmente se vestía de mujer ujú, y eso de alguna manera era como lo que se le conoce como queer coding, es decir, que un personaje tenga tendencias queer ujú, o actitudes queer, es decir, no se sabe si Plickly escogió vestirse como mujer porque es gay o es transexual o es algo, o sea, algo como en la comunidad LGBT, eh, o si simplemente lo hizo porque le hizo gracia ponerse una peluca y ya está. Sin embargo, en la live action decidieron que fuera un actor. ujú, Como dices, ¿cuál es la palabra? Como, pues un actor carita, ¿no? Un actor mamey, un actor hombre. Como que eso molestó a mucha gente por el tema de la representación o por el tema de la visibilidad LGBT. De nuevo, a mí se me hace y esto es una opinión súper personal. O sea, creo que es irrelevante. O sea, al final del día lo que importa es contar la historia y esa parte de la historia es los dos alienígenas tratan de pasar desapercibidos en la Tierra, haciéndose pasar por humanos para atrapar a Stitch. Entonces yo creo que funciona. Perdemos momentos
muy cómicos y muy valiosos, como es en la caricatura. Vemos que Jumba está observando a Stitch con los binoculares y de pronto están acampando él y Plickly afuera de la casa de Nani, ¿no? Y Jumba está observando a Stitch y de pronto voltea a ver a Plickly y Plickly se está como que peinando la peluca y viendo en el espejo y Bien entrada. y, sí, exacto. Y Jumba lo voltea a ver y ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No, no sé, no hacía nada. Y luego todavía Jumba le dice, bueno, ¿me prestas la peluca? Quiero ver cómo se me ve a mí, ¿no? Es simplemente pues un momento muy cómico, Ajá, un gag. que perdemos, pero de nuevo creo que es un sacrificio necesario porque si agarras el personaje de Jumba en 3D, como lo vimos, o sea, en la nueva versión, y le pones unos lentes, o no me acuerdo que traía, un bigote y un sombrero, y a Plickly le pones una peluca, nadie se va a creer que es un humano. Entonces, Ya. pues son cosas que te permiten un medio o el otro, ¿no? Híjole, no sé, yo creo que va o que es más profundo que eso, porque justamente en una pequeña entrevista que le hicieron al director, al nuevo, que se llama Dean Fleischer, que estábamos viendo también, discutiendo paréntesis sobre él y hablando sobre estos personajes como la actriz de Lilo, que pues no tienen como mucha carrera y ya de pronto están en una película como de este nivel. Este Dean, el director, estábamos viendo que dirigió y produjo la película animada de Marcel el Caracol con zapatos. Pero más allá de eso, ha dirigido un documental y ha sido editor de muchas cosas no tan sonoras como uno pudiera pensar, como para que le dieran la oportunidad de dirigir una película de tal nivel como lo es Lilo y Stitch, ¿no? Entonces, uno, está padre que den oportunidad como a nuevos directores, pero dos, está interesante la decisión que hayan tomado y no, más bien que tomaron. Y tal vez, no, aquí ya estoy haciendo un poquito de conspiración, pero creo que sí tiene que ver un poquito la toma de esas decisiones con la nueva agenda política que hay en Estados Unidos. Y lo podemos Okay. ver porque durante todos los años pasados había una agenda muy marcada justamente de representación, ¿cómo se llama? Integración, ¿cuál es la palabra? Diversidad, De diversidad, de inclusión. inclusión. Y había muchos estudios que incluso tenían un departamento dedicado a llevar todos esos temas de inclusión y diversidad y representación. Y en el momento que Trump entra al poder, incluso manda a hacer un llamado a que todo eso ya se quite, ¿no? O sea, que ya no va a haber agenda política de inclusión y de representación. Y fue muy evidente que muchos estudios como Disney, DreamWorks, estudios muy grandes, de inmediato desaparecen esos departamentos de inclusión y de diversidad. Y aparte, muchos mensajes que tenían en sus películas de antaño, donde se ponía en contexto sobre la época y el pensamiento de ese entonces, en cortos o en películas donde había mucha mala representación, por ejemplo, de los negros o de la comunidad LGBT, ese mensaje lo cambian a algo mucho más genérico sin hacer tanta alusión al contexto de esas cosas. Entonces, siguiéndonos por esa línea de cambios y de ajustes que ha habido a partir de la entrada de Trump al poder de nueva cuenta, creo que tal vez sí tenga que ver en algo esa decisión, porque, y es a lo que iba originalmente, en una pequeña entrevista que le hacen a este director y justamente sale la pregunta de por qué no manejaste como este disfraz de los aliens, él dice, sí lo intentamos y muestra un screenshot justamente de Prickly vestida de mujer. O Ok, sea, tal cual. sí, 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 O sea, el modelo 3D vestido de el mujer. concept art. Ah, vale, ok, Ajá, ok, el ok. concept art. No me Ajá. acuerdo si ya es en modelado, pero sí el concept art. Y dice de que lo intentamos, pero no se logró. Entonces como de, ok, ahí hubo una decisión ejecutiva que les dijo que no lo hicieran. Y tal vez sí tenga que ver con esta nueva agenda que están manejando, donde ya dejan de lado como toda esta representación en las películas, ¿no? No sé.
Sí, definitivamente sí creo que es un hecho que al final del día el arte en todas sus formas siempre va a plasmar el contexto social, político y cultural que se está viviendo en su tiempo. Ujú. Entonces, definitivamente con la llegada de un presidente que tiene unas ideas o otras, siempre vamos a ver que va a ver cómo este estira y afloja. Sin embargo, en este caso se me hace demasiado pronto, ¿sabes? Porque estamos a finales de mayo del 2025. Trump acaba de entrar al poder hace menos de 6 meses y seguramente esta película ya estaba rodada desde antes y ya habían tomado estas decisiones desde antes. Ujú. Entonces, en este caso en concreto, no creo que responda a eso. O sea, como dices tú, el director dijo, lo intentamos, no funcionó. Pudo haber varias razones para eso, ¿sabes? O sea, pudo haber sido Ujú. simplemente, como te decía, que lo vieron y dijeron, no, no, no hace gracia o no nos gusta, o a lo mejor un ejecutivo en particular que es a lo mejor un poquito más conservador o lo que sea que decidió eso. Pero lo que sí tienes toda la razón es que pues al final del día la política te marca un cierto discurso Ujú. y como dices tú, o sea, definitivamente eh, Hollywood estaba muy del lado, para meternos un poquito en la política de Estados Unidos, como muy del lado demócrata, ¿no? O por lo menos eso es lo Ujú. que se decía. Y ahora con las elecciones recientes y el triunfo del Partido Republicano, se están empezando a voltear. Y como dices tú, Trump incluso está empezando a meter pues agentes que empiezan a manejar este discurso pues más conservador, más anti-LGBT, anti-inclusión. De entrada, entiendo que a nivel país, a nivel educación, están empezando a empujar mucho esta idea de que solo existen dos géneros, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, definitivamente creo que en películas futuras vamos a ver esto más y más marcado. Eh, entonces, pues bueno, hay que prepararnos. Sí, ahí viene. Y hablando del contexto histórico de las cosas también, ¿sabías que la animada tuvo un ajuste en su ¿Cuál? momento? Hubo una secuencia que tuvieron que borrar por completo Ajá. Ah, porque... la de la lavadora. No, otra, esa Ah, también, pero tal otra, vez. porque la película se estrenó en 2002 Uh-huh. y en 2001 a finales pasó un evento ahí en Estados Unidos que tiene que ver con dos torres. Y Ah, en la secuencia de la persecución final donde Stitch se pone a pilotar la nave roja, ok. pasaban y ¿En serio? destruían un edificio que se parecía a a una de las torres gemelas. Lo Ya. destruía por completo y puf, colapsaba, ¿no? Y toda esa Wow. secuencia la cambiaron y en vez de que volara por la ciudad, solo vuela por las montañas. Y ya. Órale, ok, Ajá. ok, no, no tenía ni idea. Está, Sí, está entonces interesante ese también una dato. vez más el contexto histórico cambia ahí también varias cosillas de las películas que luego ni nos enteramos, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Sí, bueno, justamente me hiciste pensar en otra escena que cambiaron, que bueno, esa es bastante conocida, donde en la parte en la que Nani está persiguiendo a Lilo en la película original, en la de 2D, para buscarla, Lilo se esconde adentro de, no Ujú. recuerdo si es una estufa o una Sí, lavadora. es la lavadora. Ajá. Ajá. Y bueno, Disney tuvo que remasterizar esa escena para para cambiar esa lavadora por un cajón. Ujú. Eh, y esto con la intención de que los niños no sigan el ejemplo del hilo de esconderse en la lavadora, Ujú. básicamente pues por su propio bien, ¿no? Entonces Sí. aquí también hay un factor muy curioso de la responsabilidad que le adjudicamos a Disney, eh, pues de criar a los niños en gran parte, ¿no? Eso es algo también súper interesante. Sí, sí, yo creo que para muchos de nuestra generación Disney fue un, una parte formativa muy, muy presente, ¿no? Y, Sí, y pues mucho de los mensajes que otorgaban las películas creo que siguen siendo o estando presentes en muchas personas de ahora en día. sí, definitivo. ¿Qué opinas del final? El final de las dos películas es distinto. Ujú. La versión animada llegan a llevarse a Stitch. Esta Lilo demuestra que Stitch le pertenece con su papel de adopción. Ujú. Y la marciana esta dice, ok, entonces ahora la familia esta está encargada de cuidar a Stitch en el exilio.
y como ellos son los encargados de cuidarla, entonces nosotros, la Federación Interestelar, bla, bla, vamos a resguardarlas a ellas, ¿no? Y ahí se llega el acuerdo de que Nani se queda con Lilo y con Stitch y se forma una familia entre ellos. A diferencia de la live action, que simplemente llegan eh, y pues a manera de capricho, supongo, la convencen para que Stitch se quede, que porque el nuevo Cobra, que ahora es de la CIA, según los va a cuidar de cerca, pero Nani se va a la universidad y resuelven el tema del hilo haciendo que la vecina los adopte, Sí, cosa que pudo haber hecho desde el inicio de la película, ¿no? claro, así es. Sí, Entonces sí. ahí es como, ¿qué pensamos? Sí, pues bueno, vamos por partes. En cuanto a la negociación con la líder extraterrestre, sí está raro que lo hayan cambiado porque al final del día funcionaba perfectamente al inicio y pudieron haberlo dejado así, no les costaba nada. Ujú. O sea, no era porque se ahorraran dinero de una u otra forma. No, simplemente pudieron haberlo dejado, entonces quién sabe por qué tomaron esa decisión. Lo de la vecina sí es muy tonto porque como dices, o sea, no se les ocurrió eso al inicio, o sea, era así de fácil. ¿Y quién dice que la vecina está capacitada para cuidar al hilo en primer lugar? ¿Sabes? Ella fue la que le dio a Stitch Sí. en primer lugar, cosa que pues en la original no pasa así. En Ujú. la original es Nani quien le ayuda a Lilo o quien le da un perro a Lilo para encontrar para que deje de sentirse tan solita, ¿no? Justamente. Ujú. Y aquí es más como un tema accidental donde la vecina estaba paseando a Lilo y terminan en este refugio de perros y terminan con un perro, ¿no? Entonces, pues de entrada la vecina tampoco es como que necesariamente una persona responsable. Pero más que eso es el hecho de, güey, no se les había ocurrido eso, o sea, es la solución más tonta y más simple y nos hubiera ahorrado toda la trama desde el principio, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues es algo, yo creo que más bien eso es una excusa para el otro tema que es el hecho de que Nani se vaya a la universidad. Y creo que eso es lo más controversial y el aspecto en el que podemos encontrar como opiniones encontradas, ¿no? A mí en lo personal me gustó. Eh, Creo que ambas opciones me gustan, o sea, ambas versiones me gustan, en el Ujú. sentido de que, bueno, en una versión, Nani se queda como la responsable del hilo y siguen haciendo su vida tal como está, y bueno, se convirtieron en una familia mucho más consolidada. Sin embargo, pues seguramente Nani siga teniendo problemas económicos, ¿no? Sí. Porque sigue sin tener una carrera y tiene bajo su responsabilidad a Lilo y ahora Stitch. Entonces, Bueno, pero ya era profe de surf, ¿no? sí, 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 que bueno, no sé qué tan bien pagados estén los profes en ese momento, Digo, si pero hay gringos en Oaxaca viviendo de ser profes de surf. bueno, sí, pero no es lo mismo Oaxaca que Hawái. Hawái es mucho más caro. Pero yo creo que la decisión de que Nani se vaya a la universidad es de nuevo un poquito este mensaje del empoderamiento femenino, ¿no? Mm. De ve y sigue tus sueños y haz una carrera, haz algo por ti misma. Que bueno, pues es un poquito parte de, como decía, de la agenda del empoderamiento femenino que Disney viene manejando desde hace tiempo, que creo que en este caso en particular funciona bastante bien, porque yo dije, pues está bien, qué bueno que Nani haga algo de su vida. Aparte le ofrecieron una beca del 100%, jamás pasa eso en la vida real, entonces de mensa lo deja pasar, ¿no? Pero, sí, funciona, o sea, lo que se me hace un poquito tonto es que bueno, tiene esta pistola de teletransportación, entonces puede estar estudiando, pero puede visitar al hilo todas las noches. Creo que es un detalle cursi que le agregaron para mostrarnos que al final pudieron quedarse con todo, ¿no? Ujú. Con la Sí, parte de familiar y hecho, con la parte como escolar. para parchar eso de que las dejó solas y es como no, ahí sigue Ujú. presente con ellas, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, ya para cerrar, me hace sentido porque creo que Nani ya había cumplido su trabajo o ya había cerrado su arco en el sentido de que Lilo ya no estaba sola.
Ujú, ¿sabes? O sea, al principio Lilo dependía 100% de ella, emocional, económica y en todos los sentidos. ujú, Sin embargo, ahora Lilo pues ya tiene a Stitch, tiene una red de apoyo, se está comenzando a encontrar a sí misma, entonces a lo ujú. mejor ya no va a batallar tanto para ser amigos o para, no sé, seguir adelante con su vida. Entonces creo que la labor de Nani ya estaba hecha y por lo tanto podemos darle ese break de, ok, vete a estudiar y haz algo con tu vida. Al final del día Ujú. siempre puedes regresar y siempre vas a estar ahí, ¿no? No es como los papás que realmente se murieron. Entonces, me gustaron ambas. ¿Tú qué opinas? Sí, no, de acuerdo totalmente con eso. Es una bobada lo de la solución de la vecina, pero fuera de eso creo que ambos resultados funcionan. Y justo como dices, que le den la oportunidad de Nani de seguir con su vida, ¿no? Y ya está resuelto el tema de su hermanita, no al 100% pero ya tiene un camino hacia dónde crecer y también ya le toca a ella crecer y armar su vida. Y creo que eso es bastante valioso, bastante válido en la narrativa. También es más cursi, obviamente, el original donde pues se quedan ellos ya como familia y juntas y todo. Pero justo como dices, no te dicen qué pasa después, ¿no? O sea, dónde viven en lo que reconstruyen la casa, Así de es. dónde generan más ingresos, cómo se alimentan. Y tal vez es ese factor de y vivieron felices para siempre, que pues después del felices para siempre, realmente qué significa, ¿no? Entonces creo que sí, este cierre de la live action justo le da un cierre más realista en el sentido de las cosas, obviando la solución tan tonta de la vecina. Y, Justo. y ya. Y pues para cerrar tu momento favorito, entonces. Espera, nomás quiero decir una última cosa de A esto. ver. También te habla un poquito del contexto en el sentido de que en el 2002 quizás era un poco más factible mantener una familia con un Ah, entry level job, ¿no? Pero ahorita en 2025 pensar que una persona pudiera mantener a dos y un perro en Hawái, que es uno de los estados más sí, sí. caros, con un entry level job, parece absolutamente imposible, ¿no? No manches, Entonces, hasta que no es, dijiste los 2 años ahorita, no me cayó en cuenta que son 23 años de diferencia. ¿En sí, qué sí, justo. momento? Y lo que ha cambiado el mundo en esos 23 años. Sí, no manches. 23 años. Qué locura. Así es. Mi momento favorito fue cuando no me había dado cuenta de esos 23 años. Sí te creo. No Empatizo. manches. Pero vamos a decir momento favorito de la original y de la nueva o... Pues sí, o si es el mismo, pues el mismo. Ok, Ujú. vas tú primero entonces. Bueno, realmente en general sí soy fan de la película, pero no es de mis top Ujú. en cuestión de películas animadas. Entonces no tengo como un momento muy explícito, muy claro que diga, ay, me encanta esta parte de la película. Creo que en general funciona bien como un todo, de principio a fin. No hay una secuencia, una escena que yo diga, esta me marcó. Em, de tener que elegir una, justo sería la que mencionó Pam de esta muestra de Lilo cuando se vuelve loca y golpea a su compañera. Creo que es Ok. un momento muy divertido y que te hace ver mucho de la energía de Lilo. Y otro momento pues sería el de Stitch con el libro del Patito Feo. Creo que ese Ya. momento también es muy lindo en la animada. En la live Sí. action, ahí sí no sabría decirte bien. No creo que haya como un momento muy favorito. Digo, aquí ya es como un paréntesis medio raro, pero siento que desperdiciaron al actor de Jumba un poquito Mm, en su versión humana. ujú. Porque ese güey, ¿cómo se llama? Tiene un apellido bien raro, ese hombre. ¿El que es Pedro Picapiedra? No es Pedro ¿No? Picapiedra, no, es el de ¿Qué pasó ayer? Ah, ya. Sí, sí, sí. Zach Galifianakis. Ya. O sea, ¿qué clase de apellido es Galifianakis? Pero bueno, él puede llegar a ser muy chistoso. En esa película siento que pudo haber sido interpretado por cualquier otro gordito barbón ya. O sea, no aportó nada con Ujú, su papel como actor, hombre. Bueno, humano. Pero sí, en la nueva no creo tener como un momento muy favorito. ujú. Ya. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, al final del día creo que mis momentos favoritos de la nueva
son los mismos que del anterior. Sin embargo, creo que están mejor logrados en la anterior. Definitivamente tengo dos. Uno de ellos definitivamente es el principio, porque es la introducción al personaje de Stitch. Y se me hace absolutamente brillante. Desde que están como en este consejo así gigante en la nave y de pronto están enjuiciando al científico, sale la creación y simplemente como que la líder le dice, a ver, dinos algo para redimirte y ver que eres una buena persona. Y él dice algo que no se entiende, pero todos se quedan espantados, ¿no? O sea, se me hace una presentación brillante. Toda esa parte, o sea, cuando le ponen las pistolas que siguen su ADN, o sea, se me hace brillante el cómo te presentan pues todas las capacidades de Stitch, ¿no? El hecho de que todos le tengan tanto miedo a una criatura tan chiquita, tan bonita y tan tierna, es una locura, es una idea brillante y súper bien lograda. Y mi segundo momento favorito es la parte del surf, cuando están surfeando los cuatro, Lilo, Nani, Stitch y David, porque siento que es como un momento también como de... como un momento de paz dentro de todo el caos que están viviendo en su vida. Entonces como que me transmite justo eso, ¿no? De, hay una tarde de surf, el clima está perfecto, el lugar está precioso, estamos bondeando como familia, entonces me gusta mucho como el sentimiento que me transmite. Sí, que logran fluir, ¿no? Entre todos, metafórica y visualmente. Así es, sí, definitivo. Muy bien. Pues por ahí vamos a agregar los pensamientos de nuestra compañera Pam, en la versión editada de este episodio. Y pues ahora sí, para cerrar, muchísimas gracias. Estamos arrancando esta segunda temporada. Tenemos muchos temas muy interesantes que vamos a estar platicando de las nuevas películas que se vienen. Y también un poco sobre series. Vamos a estar hablando un poquito de Love, Death and Robots, que creemos que es una serie bastante interesante de platicar. Y experiencias que ahí tenemos por haber participado en unos episodios ahí. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus quejas en la caja de comentarios. De seguirnos en YouTube, en Instagram, en algún momento en TikTok, supongo. Y pues bueno, creo que eso es todo por hoy. Así que Así es. muchas gracias. Gracias, nos vemos. Adiós. Adiós. Hola, pues me fue la luz. Estábamos en medio de esta plática muy buena sobre Lilo y Stitch. Bueno, digamos para concluir y también para decir mi momento favorito, uno en la película animada 2D y otro en la película de acción viva. En cuanto a la 2D, tuve muchos momentos favoritos, pero creo que me encantan mucho esas escenas en donde Lilo es muy reactiva, como lo mencionábamos anteriormente. Me gusta muchísimo cuando está toda deprimida cantando canciones de Elvis, o cuando pues trata de socializar con estas niñas, ¿no? Y de hacer una amiga y pues de que se enoja y reacciona de que, hey, o sea, ¿por qué me tratan así, no? Y al mismo tiempo pues o sea, no lo hace con una mala intención, simplemente a veces se siente muy sola. Y en cuanto a la de acción viva, creo que disfruté mucho las escenas en donde veía a Stitch comportándose como en la película animada 2D. Me gustaba mucho ver que respetaron mucho del trabajo del que se hizo en animación 2D, y en donde podemos ver que pues no sé, Stitch se mueve fluido, se mueve de un frame a otro, es rápido. Siento que cuidaron mucho esos detalles y que los respetaron de una buena manera. Pero bueno, o sea, creo que esos son mis momentos favoritos en general de la película. Y pues honestamente, yo prefiero la animada 2D. Se las recomiendo muchísimo si no la han visto. Yo creo que incluso como un adulto creo que es algo que se disfruta bastante. Y no creo que se vayan a aburrir definitivamente si ven la animada 2D. Y bueno, también si les interesa la de acción viva, tampoco estuvo mal, creo que fue algo bueno. Sí, tiene sus momentos, pero pues, o sea, en general creo que fue una película bastante divertida y entretenida. Y pues lamento mucho que se me haya ido la luz, pero bueno, quería agregar este pedacito sobre mis opiniones sobre Lilo y Stitch.
Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto y bye bye.